Alcalá Día a Día. En Alcalá Día a Día, como cada mañana, en esta tercera hora de programa, les seguimos contando, anunciando, llevando historias que están relacionadas directa o indirectamente con nuestra gran ciudad, con esta bella ciudad de Alcalá de Guadaira. Y para hablar de nuestra ciudad, un libro más que se une a las diferentes posibilidades que nuestros oyentes tienen, y ahora que estamos en esta semana donde se multiplican las actividades con motivo del Día del Libro, pues tienen la posibilidad de adquirir y que además les da la oportunidad de conocer un poquito más, si cabe, sobre la historia de nuestra ciudad. Desde hace unos días tienen ustedes la posibilidad de disfrutar y leer de un pequeño libro de bolsillo que resume la historia de nuestra ciudad desde antes de la existencia del ser humano a la actualidad. Se llama Historia breve de Alcalá de Guadaira. Está escrito por don Vicente Romero Muñoz, está editado por la Fundación Nuestra Señora del Águila y fue presentado hace unos días en la Casa de la Cultura ante una nutrida representación de la sociedad civil de nuestra ciudad. Don Vicente Romero Muñoz, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Buenos días. Una obra de 154 páginas, estructuradas por siglos. Cuéntenos, háblenos, profundice un poco más, si cabe, en esta nueva entrega, una más de las que usted proporciona al legado de Alcalá de Guadaira. Mire, el libro es una obra breve, he querido que sea amena, está muy ilustrada con más de 60 fotografías, principalmente antiguas, y he intentado resumir la historia de Alcalá, muy difícil porque y ponerla al alcance de cualquiera, a fin de que tengan unos conocimientos siquiera elementales, pero puesto al día de la historia del Alcalá. Usted tiene una veintena de obras y muchas de ellas dedicadas, o casi todas dedicadas, o buena parte de ellas dedicadas a Alcalá de Guadaira y sobre todo a la historia de nuestra ciudad. ¿Cómo se puede resumir, cómo se puede ser breve en contar la historia, además, desde mucho tiempo atrás, de Alcalá de Guadaira, a la que usted ha investigado, a donde ha profundizado tanto a lo largo de sus años? Bueno, es que de Alcalá tratan directamente o tangencialmente unos 162 libros que hay que tener por delante. Es el resultado de toda mi vida leyendo y escogiendo lo que se refería a Alcalá. Yo tengo escritos y publicados unos 15 o 16 libros sobre el Alcalá de Guadaira que me han servido de base como monografías para luego poder resumirlas. Pero realmente la historia de Alcalá está hasta el siglo XIX, está en el Padre Flores. Y a partir de entonces no se ha publicado ninguna historia de conjunto. Se ha vuelto a reeditar el Padre Flores una y otra vez, hasta 10 veces, lo que demuestra el interés de los altoreños por la historia. Y yo he traído el libro hasta el mismísimo día de anteayer, en base a las lecturas de periódicos del siglo XIX de Sevilla, que traen noticias de Alcalá. Hay periódicos ya de Alcalá en el siglo XX, donde hay 3 o 4 periódicos de los que ya se pueden extractar noticias. He intentado que sea amena y que sea legible. O sea, que no he hecho alarde de erudición, porque para eso están los historiadores. Es un libro sencillo, un libro que quiero que sea muy popular. Don Vicente, de todo lo que recoge esa breve historia de Alcalá de Guadaira, ¿qué es lo que para usted le resulta más llamativo, más importante, más destacado de esa breve historia a la que usted hace referencia? Bueno, hay muchos momentos, diríamos, estelares. Quizá el más importante sea Roma, porque Roma traía el afán de quedarse y construyó muchos puentes y muchos molinos, y con Roma vino la industrialización. Es decir, que cuando todo el mundo era agropecuario, Alcalá se industrializó
en el siglo II de nuestra era. Esa ventaja que aprovechaba comparativa que significaba tener un río que no tienen los pueblos vecinos. Entonces este río se llenó gracias a porque de otra forma a todos las azudas retienen el río y hacen que el río sea importante, pero al mismo tiempo las azudas meten el agua a los molinos y tienen una fuerza motriz gratuita mañana, tarde y noche. Ese es el primer momento, diríamos, estelar, porque Roma impone sus leyes y sus costumbres y su idioma, que es el que seguimos utilizando todavía, aunque ya naturalmente evolucionado y romanceado, que es el español. El segundo momento podía ser la Reconquista, que nos saca del dominio musulmán y nos devuelve otra vez a Occidente, donde siempre habíamos pertenecido. Entonces las figuras ya personales del rey Fernando III de Castilla, que nos conquista y desde aquí planea la conquista de Sevilla, que era el ideal. Uh-huh. Son personajes de la historia de nuestra ciudad importantes, no solamente de nuestra ciudad, de la propia historia de España. Sin embargo, usted dice, nos contaba anteriormente que ha llegado hasta antes de ayer. Sí. ¿Cuáles serían los personajes, en su opinión, los últimos personajes más importantes o algunos de ellos que ha dado la historia más reciente de nuestra ciudad? Pues en el siglo XIX, indudablemente, el padre Flores y Gutiérrez de Alba, escritor, gran poeta en los teatros, y luego hizo una obra en Colombia donde describe las costumbres y los tipos y además los dibuja. Una obra valiosísima que ahora ha comprado el gobierno colombiano y ha editado en una edición de lujo y se está distribuyendo por todo el mundo. De manera que Gutiérrez de Alba, eso en el 19 y en el 20 tenemos calereños ilustres como don Andrés Galindo, que organizó la reconstrucción de la iglesia y la pacificación de los espíritus después de la guerra, y el gran pintor Romero Reséndiz, con estudio frente a la Dufe, que revolucionó la primera pintura española, y Francisco Montero Galvaché, que nos distinguía siempre con su cariño y que aquí veraneó durante 40 años y nos dejó los Juegos Florales del Castillo, que es un espectáculo de extraordinaria belleza y además de alta calidad literaria. Uh-huh. Y de los actuales pues no hablo porque están vivos. Don Vicente, usted, quien haya acudido a alguna de sus múltiples conferencias, habrá comprobado que suele utilizar mucho las anécdotas a la hora de cualquiera de las múltiples interesantísimas ha ofrecido, no solo aquí en nuestra ciudad, sino también en muchos lugares. Que también en esto habrá metido, habrá incluido, habrá introducido alguna que otra anécdota que siempre son especialmente agradables. Sí, efectivamente, ahora de escuchar, pero esta obra no es para escucharla, es para leerla. Es para leerla. Cuando hacemos historia, pues hablamos con la posible que requiere la historia. No cabe anécdota, ¿no? Cuando se trata de conferencias, donde para hacerla más amena se cuenta alguna anécdota, tener al público y recompensar el tiempo que gracias a Dios cuando doy una conferencia siempre tengo mucha gente y que entretengan. Para recopilar toda esa información ha utilizado, nos decía, mucho. ¿De dónde se puede sacar tanto material como para resumir la historia de Alcalá de Guadaira? La historia completa, oficial diríamos, está en el archivo municipal. Por mandato de los Reyes Católicos, todos los ayuntamientos tenían que tener un libro de actas y transcribir ahí los acuerdos municipales. El nuestro archivo riquísimo empieza en el año 500 y pico con los Reyes Católicos y está completamente al día. Ese archivo por afición lo tengo leído y trasteado y fichado y creo que no se me ha escapado nada, pero claro que he podido unas tardes o una semana aislada a un siglo y luego a lo mejor he estado un año sin poder hacer nada y luego he vuelto un mes de vacaciones en las cosas se trabaja mejor y
y ahí tengo muchísimas referencias, pero de todas maneras la vida del pueblo no está solamente en los acuerdos, por eso digo que hay que buscar periódicos y en los relatos de los particulares. Uh-huh. ¿Le ha llevado mucho tiempo, don Vicente, este trabajo? Bueno, voy a decir que toda mi vida me ha durado muchísimo tiempo, pero no, redactarlo me ha costado como un año aproximadamente. El siglo XX que Roma o que los fenicios. Razón que del siglo XX las fuentes están muy dispersas, los periódicos. Yo muchas veces cuando iba por la calle me encontraba a Jean-Claude y de pero si Jean-Claude ha sido campeón de España y me lo da para que al llegar a casa poder incluir el que se me había olvidado. Uh-huh. He metido, claro, toreros, que esto realmente municipales, he metido campeones de doma clásica, campeones de taekwondo, equipos de baloncesto, en fin, no toda la vida está en las artes municipales. Uh-huh. Historia breve de Alcalá de Guadaira fue presentado hace unos días en la Casa de la Cultura. Es un trabajo que ha sido editado por del Águila. ¿Dónde podemos encontrar Bueno, estos días se está repartiendo a las librerías. Concretamente hay una librería en la calle Mairena, a la entrada a la izquierda, y en siglo XXI. Y se repartirá también al kiosco Elvira, que está en la calle Silo, y también me han dicho que querían ejemplares. Y por supuesto en la librería Término, eso lo he entregado yo personalmente porque conozco a los dueños y lo tienen ya. La verdad que en esta semana que estamos hará la distribución y se podrá adquirir. Uh-huh. He procurado poner un precio no excesivamente caro. De todas maneras sale caro porque las ediciones cortas salen caras. Lo ideal sería haber hecho miles de libros para los niños de la escuela y para los propios maestros, que muchas veces no son de Alcalá y quieren tener datos de la historia de nuestro pueblo. Antes de hablar con usted, hacíamos referencia a una noticia de la cantidad, teniendo en cuenta que el próximo día 23 es el Día del Libro, la cantidad de actividades que se desarrollan en torno a la biblioteca municipal y, se convierte en una posibilidad más de conocer Alcalá de Guadaira, pero sobre todo, no sé si escuchaba usted los números con los que se manejaba la propia Delegación de Cultura, en el que cada vez es más las personas que se acercan a la lectura, que solicitan un libro. Supongo que todo esto suma, ¿no? Estoy al corriente, sí. Uh-huh. ¿Qué le parecen esos datos? Me parece muy bien, pero hay una afición creciente a la lectura, principalmente de los jóvenes, y eso hay que fomentarlo y hay que cuidarlo. Uh-huh. Pues don Vicente, muchísimas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira. Enhorabuena por ese nuevo trabajo y gracias por... Estoy a su disposición y como siempre al servicio de Alcalá. Incansable, investigador, articulista, escritor, doctor en Derecho. Don Vicente Romero Muñoz, muchas gracias por acompañarnos. Un saludo, muy buenos días. Buenos días. Ya saben, en estos días disponible ese trabajo para todo el público en las diferentes librerías de Alcalá de Guadaira. Breve historia de nuestra ciudad, por don Vicente Romero Muñoz. Alcalá día a día.